siglo XVI, cuando vino la Reforma Protestante, Martín Lutero, Romanos 5.1, habló de la justificación por la fe. En el siglo XVII, Juan Wesley habló acerca de la entera santificación, que es que necesitamos buscar el Espíritu Santo anhelantemente, pero la iglesia seguía dormida. Pero fue hasta 1906, más o menos, en la calle de Azusa, de 1906 a 1913, 7 años, en Los Ángeles, se dio inicio a un avivamiento mundial, y de ahí nacieron las principales iglesias que nosotros llamamos pentecostales: Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, Cuadrangular. Después de una búsqueda incesante de Dios con el pastor Seymour, un pastor negro, Los Ángeles, en la calle famosa de Azusa, comenzó este avivamiento nuevamente como un recordatorio de que no nos olvidemos de la persona del Espíritu Santo. Yo recibí el Espíritu Santo en un congreso carismático hace muchos años, cuando era un jovencito. Y tuve la experiencia de la glosolalia. ¿Sabe qué es la glosolalia? Bueno, ahí se lo dejo para que lo lean. Y ahorita vamos a entender un poco acerca de la glosolalia, ¿verdad? Pero bueno, Dios quiere que tú seas bautizado con el Espíritu Santo. Seas lleno. Y es lo que queremos compartir el día de hoy. Hay un himno que dice: vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. ¿Quién quiere más de Él? Sin embargo, este himno no debería decir quiero más de ti. Más bien debería decir toma más de mí. Porque las personas que dicen que han recibido el Espíritu Santo y hablan en lenguas, pues se ha quedado solamente como una experiencia. Pero si tú todos los días hablas con Dios y tomas al Espíritu Santo como tu compañero, como tu amigo, en lugar de estarle pidiendo, mejor dile: te doy más de mí. Quiero entregarte más de mí. Porque si tú le pides pero no le das, no sirve de nada. Es como metal que resuena. Como aquella persona que yo platicaba y me decía, yo recibí el Espíritu Santo en un congreso y me caí muchas veces. Y digo, ¿y ahorita dónde estás? Dice, ando muy mal. No es cómo comenzaste, sino cómo estás en este momento en tu relación con Dios. A veces es pura emoción, mucho ruido y pocas nueces. Mucha emoción. Y vas los domingos y te animas y sales bien animado, pero luego te enfrentas como en el monte de la transfiguración con los endemoniados y no sabes qué hacer. Es más, te contaminas de su forma de ser. Por eso tienes que vivir una vida diaria de arrepentimiento, dice la Escritura. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de mente, cambiar de rumbo, pero todos los días lo tienes que hacer, una vida diaria de arrepentimiento, y todos los días tienes que aprender a depender del precioso Espíritu Santo. Hay tiempos en los cuales uno se enfría espiritualmente. Entonces, Pentecostés es una fiesta judía a la que el Señor mandó al pueblo judío que la celebrara 50 días después de la Pascua. ¿Cuándo fue la Pascua? Cuando Jesús fue crucificado. En ese momento se estaba celebrando la Pascua judía. 50 días se celebra la fiesta de las cosechas, o la fiesta de las semanas, Shavuot.
Y la iglesia, el judaísmo lo sigue celebrando. Nosotros los cristianos recordamos ese acontecimiento del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Ahí es donde da inicio la iglesia cristiana en Pentecostés. Es decir, Pentecostés es el inicio de la vida cristiana. Es decir, aceptas a Jesús, gloria a Dios, le entregas tu vida a Jesús, pero hace falta otra experiencia. Hechos 2:38. Ahí está muy claro, ahorita lo vamos a leer. Pero antes de eso, quiero leerles Hechos 2, del 1 al 5. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos y de repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la llenó toda la casa en la que se encontraban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? Judíos, por supuesto, que iban a la fiesta. Judíos, no eran gentiles, todos eran judíos de diferentes nacionalidades, por supuesto, no había gentiles. Y si habían gentiles, eran gentiles prosélitos que se habían convertido al judaísmo. ¿Por qué hablaron en lenguas? Es una señal de que se iba a predicar el evangelio a todas las naciones en todos los idiomas, por supuesto. Pero ¿por qué tienen que ser lenguas? Si es una señal. Porque Dios está muy interesado en tu corazón. Él quiere cambiar tu corazón. Y cuando un creyente habla en lenguas, es capaz de dominar su cuerpo, todo. Porque todos podemos dominar a las bestias, a los caballos. Un pequeño timón puede llevar a un barco por todo lugar. Así que tu lengua te puede meter en problemas, ¿no es cierto? Bueno, a veces nos está metiendo en problemas. Nuestra lengua nos puede meter en problemas y cuando viene el Espíritu Santo y toma autoridad en ese momento sobre ti y comienza a hablar en otras lenguas, eres capaz de dominarte a ti mismo. Y dice un dicho antiguo que el que se sabe dominar podrá dominar a los demás, en el buen sentido de la palabra. Así que les aparecieron lenguas para que pudieran predicar el Evangelio. Quiero que leamos Hechos 2 nuevamente, versículos del 1 al 4, nos lo van a poner. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo. La Reina Valera lo traduce como vino del cielo, parecido al estruendo de un viento. Quiero aclarar algo acerca de esto, que el Espíritu Santo, la experiencia no se puede fabricar. El ruido ni los gritos es sinónimo de que estás lleno del Espíritu Santo. Tú puedes estar en un lugar donde hay mucho ruido, donde hay mucho grito, donde hay mucha algarabería. No quiere decir que el Espíritu Santo esté ahí. El Espíritu Santo viene de arriba, nosotros no lo fabricamos. Nosotros no podemos manipular los sentimientos de las personas. No debemos hacerlo. Dice la Biblia que vino como un viento recio del cielo. La presencia del Espíritu Santo viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Gloria a Dios. Dice aquí más adelante, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estarán ustedes. No los abandonaré como huérfanos. Perdón, ya estoy leyendo Juan capítulo, quiero que por favor me lean, pongan Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. La Reina Valera lo traduce como parácletos. La palabra parácleto en griego se traduce como abogado, para el que está al lado. Kletos es abogado, el que está a un lado, al abogado.
Y aquí la NTV lo traduce como abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estarán ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Es decir, que el Espíritu Santo va a estar en el lugar de Jesús, es el otro Cristo, así se le llama al Espíritu Santo, el otro Cristo. Cristo se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo. Por lo tanto, no estás solo, hay alguien que está contigo y te defiende. Y no solamente te defiende, sino te consuela. Es tu abogado defensor y te abraza en los momentos más difíciles, pero te da poder sobre el pecado. Hechos 2, versículo 38, Pedro les dijo, quiero que lo pongan por favor. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Así que hay tres experiencias que nosotros debemos de experimentar cuando somos creyentes. La primera, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir volverse a Dios. La segunda, bautizarnos en agua. Y la tercera, recibir el Espíritu Santo. Como se los dije hace un momento, la iglesia perdió esta experiencia, la verdad. La recepción del Espíritu Santo. La Iglesia Católica no la perdió, la siguió conservando. Cuando un niño es bautizado, el bautisterio es puesto en la entrada de la iglesia, que simboliza que es recibido en la iglesia, pero después tiene que ser confirmado, que es la confirmación. Si yo le pregunto a los católicos, no saben qué quiere decir la confirmación. Si yo le pregunto a un católico, ¿qué es la confirmación? Les he preguntado. Dice, pues es la confirmación, confirman su fe. No, digo, no, eso no es la confirmación. La confirmación es la recepción del Espíritu Santo es el obispo el que lo hace. Y cuando el obispo confirma a un niño, le dice estas preguntas muy increíbles, interesantes. ¿Renuncias al diablo? Nuevamente le vuelve a decir al niño, pero pues es un pequeño, solamente se ha convertido en una doctrina. ¿Renuncias a Satanás? ¿No? Y los padrinos tienen que decir que sí renuncia a nombre del niño, pues así lo dijo San Agustín. San Agustín fue el que comenzó con esta doctrina, con esta cuestión de que lo que la iglesia hace, lo que la iglesia dice, Dios lo escucha y lo hace. Pero es doctrina agustiniana. No está tan lejos de la verdad. Sin embargo, se convirtió como solamente en un rito. Eres bautizado, recibes el Espíritu Santo, te confiesas, pero tu vida sigue igual. Porque solamente es una doctrina. Pero para muchos cristianos sucede lo mismo. Han tenido un encuentro con Jesús, han sido llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas, pero su vida sigue igual. Oiga, ¿qué pasa? Solamente no es una relación con Dios. Simplemente se convierte en una doctrina, porque siguen haciendo las mismas cosas. Ya no tanto como antes. Pero el Señor no nos ha llamado a ser así. Necesitamos tener un cambio real y verdadero todos los días. La vida cristiana no es de hace 20 años yo recibí a Cristo. Me emocioné y recibí a Cristo. Pero las demás personas dicen, es que sigues igual. Tu esposa le dice, ¿no? Es que yo recibí, sí, pero tú sigues siendo el mismo. O al contrario. Yo ya recibí a Cristo, pero sigue siendo el mismo. Entonces la iglesia cristiana perdió esta experiencia por varios siglos, hasta la calle de Azusa,
cuando vino el Espíritu Santo fíjense que duró 7 años el avivamiento en Los Ángeles, desde 1906 hasta 1913. Hubo un despertar del bautismo con el Espíritu Santo. ¿De dónde sale la palabra el bautismo con el Espíritu Santo? De Juan el Bautista. Cuando él dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Recuerdan ese pasaje? Viene detrás de mí alguien que no soy digno ni aún de desatar las correas de sus sandalias. No soy digno. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, la pregunta que me hacen, si yo ya tengo a Cristo, ya me arrepentí y no hablo en lenguas, ¿entonces soy salvo? Claro que sí, porque la salvación es un regalo que Dios te da. Muchos están confundidos, o muchos nos confundieron, y no sé por qué algunos predicaban confundidos cuando decían, si no hablas en lenguas no es correcto, no estás bien, ¿eh? No, permítame tantito. Cuando tú aceptas a Jesús estás completo, ¿me explico? ¿No dice así la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice Pablo? Romanos dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Hay 2 maneras de saber que tienes el Espíritu Santo. 2. Cuando recibes el testimonio del Espíritu Santo y sabes que eres hijo de Dios, esto es algo interno. Y la segunda, por el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son 2 rasgos distintivos de una persona que ha recibido a Cristo. El testimonio del Espíritu que eres hijo de Dios y el fruto del Espíritu. Esa es la manera en que Dios y que la gente sabe que tú amas a Jesús. ¿Quién tiene esta experiencia? A ver, levanten su mano. El fruto y el testimonio. Levanten su mano. Todos, ¿verdad? Es que nos da pena. Pero ese es el primer paso solamente a recibir a Cristo. El segundo paso lo dice Pablo. Hechos 2:38. Cada uno de ustedes debe bautizarse, arrepentirse, de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Aquí Pedro todavía no habla de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es lo mismo. Aunque cuando yo bautizo, lo hago porque Jesús me dijo, Mateo 28, que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, porque así Jesús nos lo mandó a hacer. Pero Pedro lo hace porque se está refiriendo o se está hablando, está dando su discurso a los judíos que se habían hecho cristianos. Para no hacerlo más explícito, dice en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. El Kyrios. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra Kyrios? El Kyrios. Porque en aquel tiempo el Kyrios era el César, era el emperador romano, Domiciano, Nerón y todos los demás, 10 importantes emperadores romanos. Se decían el Kyrios. La palabra Kyrios quiere decir Dios en griego, de acuerdo a la cultura griega de aquel tiempo. Pero los cristianos decían, no, el César no es Dios. ¿Quién es Dios? Jesucristo es Dios.
Jesucristo es el Señor. Que si confesares con tu boca, Romanos capítulo 8, versículo 9 y 10, ¿no? Dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, es el Señor. Bueno, entonces dice, primera experiencia, recibir a Cristo. Segunda experiencia, bautizarse. Tercera experiencia, ¿qué más dice? Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cuando conocemos a Jesús, ¿no tenemos el Espíritu Santo? Claro que sí, lo tenemos. Pero de lo que está hablando Pedro y Pablo posteriormente, es de una unción que te va a bautizar, que te va a llenar y que necesitas recibir y necesitas buscar. Incluso Pedro dice más adelante, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos a los cuales Él llamare. Es para nosotros y para nuestros hijos. Gloria a Dios. Entonces ya dijimos que la iglesia perdió esta experiencia y solamente quedó como un rito. En la calle de Azusa, como les dije hace un momento, 1906, uno de los fenómenos increíbles, interesantes que se dio en ese avivamiento fue el hablar en lenguas. Lo mismo sucedió en el avivamiento aquí en Pachuca, en la calle de Texas, 1918. Comenzaron todos a hablar en lenguas los hermanos. En su búsqueda de Dios, se reunían todos los días a orar y a buscar al Señor, hacían veladas de oración todos los días, 1918. Y de ahí nació una iglesia muy fuerte, muy poderosa en Pachuca y en todo México, 3,000 iglesias. Pero ¿sabes una cosa? Que es lo que tenemos que hacer, es que tienes que morir a ti mismo y buscar a Dios. Porque Pablo decía, Paulus, apóstole doulos do Jesucristo. Si ustedes leen varios, estoy hablando, ya está hablando en lenguas, ¿no? Estoy hablando en griego, como dice algunos, cuando Pablo habla, Paulus, apóstole Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y más adelante dice, doulos Jesucristo, siervo de Jesucristo. Cuando tú aceptas a Jesús, tú te conviertes ¿en qué? ¿En qué te conviertes cuando aceptas a Jesús? Siervo. ¿Sabes qué quiere decir la palabra siervo? Esclavo. Y cuando tú te haces siervo, esclavo de Jesucristo, lo más importante en tu vida es Él. ¿A poco no? Yo quiero hacerles para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Quién es lo más importante en tu vida? El Señor. Y a partir de ahí mi vida gira alrededor de Él, todo. Yo le pregunto todo. Oye, Señor, ¿estás de acuerdo con esto? Fíjate que tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo esta enfermedad. ¿Y sabes qué hace el Señor? Me sana, me libera, me restaura. Y luego me entra la depre, ¿no creen ustedes? Pero me acuerdo que soy cristiano y se me quita. ¿No le has dicho, oye, fíjate que me siento mal, me siento deprimido, siento mucha tristeza? ¿Y qué dice la gente? ¿No que eres cristiano? ¿No que dices que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Entonces, recibir a Cristo, bautizarse en agua y bautizarse en el Espíritu Santo, o puede ser al contrario. Recibir a Cristo, recibir el Espíritu Santo y después bautizarse, no hay problema. El orden de los factores no altera el producto. Pero primero hay que arrepentirse, porque un gentil, una persona que no conoce a Jesús, no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para los cristianos, para los creyentes. Aleluya. Muy bien, está bueno el calor, ¿verdad? Es el calor del Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, bienvenido. Amén.
Si sienten que les da sueño, no se preocupen, se pueden dormir. Yo no tengo problema. Un hermano le preguntamos una vez, ¿y usted por qué se duerme cada que viene? Ay, hermano, ese es el único lugar donde puedo dormir a gusto. Ay, hermano, no me interrumpas. Es que con este calorcito. David tuvo una profunda experiencia con el Espíritu Santo sin que todavía el Espíritu Santo llegara. Fíjense que vamos a leer Salmos 51:11. Dice la Biblia, Salmo 51:11. Fíjense que David tuvo, hermanos, todos los días David tiene un encuentro con el Espíritu Santo, todos los días, y le compuso el 70% de los salmos al Señor. El 70% todos los días se levantaba David y le decía a Dios, Señor, te tengo una rolita. Y se arrancaba. Y se ganó el corazón de Dios. Todos los días hablaba con Dios y le cantaba a Dios. Y cuando cometió pecado, cuando tuvo problemas, cayó en la tentación con aquella mujer. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la mujer con la que se metió David? Betsabé. ¿Betsabé qué? Corona. No es cierto, no. Betsabé a secas. Betsabé. Tuvo problemas, ustedes saben la historia, y cometió pecado, se metió con ella, tenía su marido, lo mandó a lo fuerte de la batalla, se quedó con ella, tuvieron un hijo, Salomón. El segundo fue Salomón. Pero el primer hijo que tuvo con ella se murió. Dios mandó 13 juicios sobre la casa de Israel, sobre el gobierno de David. 13 juicios por causa del pecado de David, porque la gente comenzó a blasfemar el nombre de Dios por causa de David. Y dice la Biblia que se fue el Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu Santo. Y en el Salmo 51, en el versículo 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es un tesoro. Dice la Biblia que Sansón fue lleno también del Espíritu Santo desde pequeño, fue ungido por el Espíritu Santo, era nazareo desde pequeño, fue escogido por Dios para ser juez de Israel, pero cometió un pequeño pecado, le gustaban las mujeres y se metió un día con una prostituta, yo no sé cuántas veces lo hizo, y el Señor le tuvo mucha paciencia. Pero un día lo aprendieron, le cortaron su cabello largo y dice la Biblia que él no sabía que el Espíritu de Dios había salido de él, se había alejado. No lo sabía. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo anuncia cuando viene, pero el Espíritu Santo no anuncia cuando se va. Ten mucho cuidado con eso. Lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo anuncia cuando viene, pero el Espíritu Santo no anuncia cuando se va. Jueces capítulo 16, versículo 20 dice, entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré, pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Quiero que leamos este pasaje. Juan capítulo 16, versículo 7. Quiero decirles algo acerca del precioso Espíritu Santo. El precioso Espíritu Santo es muy tierno como una paloma, pero es muy fuerte como un león. Él te puede dar muchas capacidades, porque 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 nos habla de los dones del Espíritu Santo. Te puede dar habilidades que tú ni te imaginabas. Efesios capítulo 1, versículos del 1 en adelante, se encuentran las 7 bendiciones que Dios tiene preparado para su pueblo a través del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir.
Efesios capítulo 1, versículos del 1 en adelante están 7 bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Y una de ellas es la sabiduría que Dios te da a través de su Espíritu Santo. Él es muy tierno, es muy amoroso, Él reparte los dones, Él te ama, es fuerte como un león. Puedes orar por los enfermos y los enfermos sanan. Puedes orar por los que tienen cáncer y son sanados, fuerte como un león. Pero sabes una cosa, que tienes que cuidar tu relación con el Espíritu Santo porque Él es muy frágil. Por eso Pablo escribe en la epístola de los Efesios: no contristen el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? Fíjate, yo estuve leyendo el griego. Contristar también se puede traducir como atormentar. No atormenten el Espíritu Santo. Cuando tú cometes un pecado, ¿sabes una cosa? ¿Cuál es el problema del pecado? Es que puedes cometer un pecado y te sientes mal, y lo vuelves a cometer y te sientes mal. Pero si lo sigues cometiendo y cometiendo, el Espíritu Santo dice: arréglatelas tú solo. ¿Sí me explico? Eso es atormentar. Tienes al Espíritu Santo, pero si tú quieres seguir con tu misma vida de antes, va a decir el Espíritu Santo: arréglatelas tú solo. Nos vemos. ¿Está claro? ¿Sabes qué es? Que hay creyentes. Bueno, Scofield usó la palabra. Ustedes han leído la Biblia de Scofield, la tienen algunos. ¿Sí? Bueno, Scofield decía que hay creyentes carnales. No, yo no estoy de acuerdo con ese término, no es correcto, pero bueno. Pero hay creyentes que no parecen creyentes. Es decir, han perdido su comunión con Dios. Apocalipsis capítulo 2 habla el mensaje a las 7 iglesias. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice Dios a la iglesia: que has perdido tu primer amor. Así se lo dice Dios en Apocalipsis a su iglesia. Dios nos libre, ¿no es cierto? Quiero que leamos Juan capítulo 16, versículo 7, dice: porque si no me fuere, está hablando Jesús, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, Él los guiará toda la verdad y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estoy compartiendo con la Reina Valera. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, tu vida cambia total y completa y radicalmente. ¿Y sabes que la vida cristiana se convierte en una delicia? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo es la vida cristiana para ustedes? ¿Es una delicia o una carga? Voy a volverlo a preguntar. ¿Para ustedes la vida cristiana es una delicia o una carga? Claro, aunque hay muchos pastores. Cuando yo era un pastor jovencito, yo no entendía estas cosas. Y era bien legalista. Y cuando fui pastor jovencito en una iglesia, era legalista. No tenía experiencia. Decían los hermanos: ¿a dónde vas? Vamos a la iglesia, gloria a Dios. Ya cuando terminara la reunión: ¿de dónde vienes? De la iglesia. Por las pedradas que daba. Agarraba el latigazo y ¡zas!, a cortar cabezas. Y todos los hermanos me decían: mire, le traigo a mi hijo para que hable con él, ¿eh? Yo: ¿pero qué? Bueno, sí voy a hablar con él. O sea, ya tenía fama. En lugar de ser pastor era juez, ¿no? Era arriero, no pastor. Un pastor es el que guía, el que pone el ejemplo, el que va adelante, no el que está atrás echándole pedradas a las ovejas para que se porten bien. Ya vamos a hacer algo, ¿qué les parece? Me van a mandar su cuenta de celular para ponerles una cámara para ver qué hacen. Yo no soy el Espíritu Santo. A ver, vamos al siguiente pasaje, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Querido amigo, tú haces la voluntad de Dios por amor, no porque alguien te obligue, ni porque alguien te regañe, ni porque alguien te diga, oye, no está bien lo que haces. Es por el amor de Dios que tú haces la voluntad de Dios. Es Dios, el Espíritu Santo, el que te está guiando para hacer la voluntad de Dios. Amén, ¿verdad? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el amor el que hace que nosotros cambiemos. Porque yo no puedo convencer a nadie, pero es el Espíritu Santo el que te va a convencer. Quiero que leamos este pasaje, Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque si viven, esta es la Reina Valera. La palabra sarx, carne, en griego sarx, no quiere nada más decir, quiere decir carne. También quiere decir naturaleza humana caída, sí, en pecado. La palabra sarx, carne, que usa Pablo y que la Reina Valera tradujo como carne, también se puede traducir como naturaleza humana caída. Es decir, tú ya no eres el mismo de ayer. No recuerdes las cosas de antes. No te pongas el ropaje de antes. Ahora eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Todas son hechas? Nuevas. No es cierto. Ya no vayas a los antros. Si te encanta ir, ¿no? Si te baila a los chavos, a tus hijos, diles, no vayas a hijo. ¿Por qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No dice la Biblia? Si antes andabas allá, ya no. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si ya te gustaba andar con los cuadernos, con los cuates. ¿Cómo dice Primera de Mexicano, capítulo 2, versículo 4? Primera de Mexicano, el que con lobos anda, ya saben ese versículo. Vamos a seguir adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y este es un pasaje increíble en la NBI. Está muy bien traducido en la NBI. La NBI y la NTV, la Biblia de Jerusalén, están basadas en en el Nuevo Testamento crítico. Muy bien traducidas están. Hicieron muchas críticas en contra de la NBI y NTV, pero son personas que no saben, no han entrado a la crítica bíblica, no conocen la Escritura. Pero fíjense lo que dice aquí, Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Quiero que leamos, vamos a brincarnos hasta Jeremías 31:33. Quiero decirles algo, queridos. El Espíritu Santo está desde el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios, el Padre, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y fíjense lo que dice y el Espíritu de Dios, ahí estaba el Espíritu de Dios desde el principio, se movía. Tercero, y dijo Dios, ahí estaba el Hijo, la palabra, dijo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, porque Juan está hablando de la recreación. Génesis 1 habla de la creación, Juan 1:1 habla de la recreación. Génesis 1 dice la creación, Juan 1:1 habla de la recreación. Cuando dice, y la palabra, en el principio era la palabra, el Logos, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, estaba refiriendo a Jesús cuando Dios dice, y dijo Dios, dio la palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios.
Jesucristo es Dios, el credo niceno, para que en el año 320, en el credo niceno, se compuso el credo niceno, y todas las iglesias dijeron, porque decían que Jesucristo no era Dios, que el Espíritu Santo era una cosa, una energía. Los testigos de Jehová lo tradujeron en su mala traducción de la Biblia que hicieron los testigos de Jehová, fuerza activa de Dios. Yo digo, ¿de dónde se sacaron estos cuates? No conocen, son ignorantes del griego y del hebreo. No conocen. ¿Cómo es posible que hayan traducido Espíritu de Dios como fuerza activa de Dios? ¿De dónde se sacaron ese término? El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una paloma, el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Amén. Dice el credo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Quién sabe el credo niceno? El credo apostólico. Bueno, el credo niceno dice, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Es un solo Dios. A veces no logramos entender esto. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando tú te diriges al Espíritu Santo, no te estás dirigiendo a alguien diferente, te estás dirigiendo a Dios Espíritu Santo. Y quiero que leamos Jeremías 31:33. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú le entregas tu vida y dependes del Espíritu Santo? Cuando tú le entregas tu vida a Jesús y le pides al Espíritu Santo que guíe tu vida, Él escribe sus mandamientos y sus ordenanzas dentro de ti, el Espíritu Santo, para que hagas lo correcto y puedas vencer el pecado. Aleluya. Bueno, ya voy a terminar, ya terminé. Vamos a ponernos de pie, por favor. Algunas personas me preguntan, entonces, ¿cómo debo de orar? Si son 3 personas, les voy a explicar un poquito rápidamente. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, dice el Señor en su palabra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Debes de pedir al Padre en el nombre de Jesús. Es promesa de Jesús. O sea, cuando tú ores, ora al Padre en el nombre de Jesús, por la inspiración del Espíritu Santo. Pero también puedes orar al Espíritu Santo y puedes decirle, buenos días, Espíritu Santo. Amén. Buenos días, precioso Espíritu Santo. Quiero que levantes tus manos, por favor. Levanta tus manos. Dile al Espíritu Santo, quiero que me llenes. Lléname de tu presencia. Te necesito. Necesito, Espíritu Santo, de ti. Lléname de ti, Espíritu Santo. Dile, bautízame con tu presencia. Te necesito. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Ven y lléname. Ven, Espíritu Santo. Ven, precioso Espíritu Santo, sobre mí. Oh, bendito seas, precioso Espíritu Santo. Bendito seas, precioso Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recíbelo hoy.
El Espíritu Santo te está tocando, te está llenando, está sanando tu corazón, te está quitando la tristeza, está restaurando tu vida, te está sanando, te está liberando, te está cambiando tu manera de pensar, está transformando tu vida el precioso Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, querido. Recíbelo hoy. Hoy recíbelo. Una unción nueva va a venir sobre ti. Tu vida va a ser transformada, cambiada. Bendito sea, Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios.